yo tuve cuando iba a empezar la pandemia, que la recordé mientras reflexionaba este Evangelio. Cuando iba a empezar la pandemia estaba yo en Bogotá en un viaje que tuve que realizar allá y tenía un tiquete de avión para viajar en tal día en la tarde. Y resulta que ya estaba a punto de ser decretado el cierre. Ese apresuramiento mío desde el día anterior a ver si conseguía un tiquete para adelantarme y no me fuera a manejar en Bogotá. Y resulta que pude viajar y esa misma noche quedó cerrado todo. Dije, madre del cielo, si me hubiera quedado un poquito, me hubiera quedado sin avión y me tendría que haber quedado encerrado aquí en Bogotá, en una casa que no conocía y sin saber qué camino iba a tomar. ¿Por qué recordé eso? Porque hoy Jesús también nos dice que apremió a los discípulos a subir a la barca. Y resulta que esa figura de la barca ya no es un avión para viajar de Bogotá a Medellín, puede hacernos pensar como ha sido la interpretación bella de la Iglesia y como lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, esa barca representa la Iglesia. Jesús apremió a los discípulos a que se subieran a la barca. Y por eso la pregunta interesante para cada uno de nosotros sería, ¿ya me subí en la barca? ¿Qué significa subirme en la barca? Porque muchas veces eso de la Iglesia lo pensamos como algo opcional en el plan de la salvación. Y de hecho muchas veces en la humanidad se ha respirado eso de que Dios sí, pero Iglesia no. Y hay gente que cree que de manera personal y autónoma puede vivir un encuentro con el Señor. No. Esa figura de la barca es clara. Recordemos también ese Evangelio cuando Jesús llega a la orilla del mar y encuentra varias barcas y dice que se montó en la barca de Pedro. ¿Qué significativo eso? El Señor eligió la barca de Pedro. Después de que los discípulos se montaron en la barca, curioso nos muestra el Evangelio que subió al monte a orar. Y uno dice, en lugar de haberse ido con los discípulos en la barca, pero él subió al monte a orar. Yo decía, esto también es una figura de que el Señor nos montó en la barca de la Iglesia y también subió al monte que ya es el cielo, porque ascendió al cielo a orar. Él está a la diestra del Padre y está intercediendo constantemente por nosotros. Jesús hace oración en el cielo por los discípulos que estamos en la barca. Y es curioso que el Evangelio dice que él se dio cuenta que los discípulos estaban atravesando en la barca en un momento tormentoso. Cualquiera diría, pero si yo estoy en el filo de un monte, ¿qué voy a ver en una barca de lejos? Porque el mar de Galilea es enorme, para darse cuenta que los discípulos estaban en dificultades en la barca. ¿Cómo nos muestra Jesús que en su oración en el monte podía percibir y acompañar las dificultades de los discípulos en la barca?